lo que importa es pasar la bomba. Por supuesto no pueden faltar las charlas súper amenas, esas que te hacen sentir como si estuvieras con tus mejores amigos. Y como la diversión nunca es suficiente, siempre hay espacio para más. Entonces, si quieres olvidarte de la rutina y llenarte de buena onda, este es tu canal. Nos vemos en Soy Más. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Soraya Jones. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí a Sorimas. El día de hoy, pues ya empezamos en True Crime Tuesday y espero que se le estén pasando excelentemente bien. El día de hoy vamos a hablar de esta historia donde, pues, el amor prohibido, el poder y, pues, ahora sí que un crimen sin castigo. Así es que no se lo pierdan, pero antes de todo esto, les agradecería muchísimo si me pueden regalar ese like, compartir, suscribirse, dejar los comentarios, activar la campanita y pues hacer todas las gestiones que le gustan aquí al tío YouTube para poder seguir creciendo este canal. Muchas gracias de antemano por su compañía, su presencia y su preferencia. Y pues ahora sí, nos vamos a ir con esta historia que pues es una historia de un caso, como se les dice, un caso frío, cold case, y vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, todo empieza en septiembre de 1922. Imagínense esto, en un campo tranquilo de Nueva Jersey o New Jersey, como le quieran decir. Dos cuerpos aparecieron tendidos bajo un manzano. Y no solo era un doble desvivimiento, sino era un mensaje bastante claro, porque era un sacerdote y una mujer casada. Las cartas de amor en el suelo, las cartas que ellos escribían, la moral de la sociedad entera, pues en juicio, estaba puesta en este juicio. Lo que parecía un crimen pasional pronto se convirtió en uno de los casos más escandalosos y mediáticos y problemáticos de la época. De estos casos que llamaron mucho la atención en Estados Unidos y que todavía se siguen escuchando, que estos después de 100 años después, porque esto pasó hace muchísimos años, el caso de Halls Mills sigue siendo un caso sin resolver. ¿Quién los mató? Porque nunca hubo justicia en este caso. ¿Y qué tan lejos puede llegar el poder para proteger a los suyos? Este no solo es un caso de un asesinato, no. Esta es una historia de poder. Esto es, pues, del silencio, de las apariencias que toda una sociedad tenía en ese momento y decidió que algo debía de hacerse para proteger a todos los suyos, aunque eso significara enterrar la verdad. En 1922, dos personas que fueron desvividas por amarse, pues este sacerdote bastante respetado y una mujer humilde. Sus cuerpos aparecieron juntos, pero no la justicia. La justicia jamás llegó. Acompáñenme a ver esta historia de el Hills Mills, el caso de Hills Mills, y por favor, regálenme ese like. Vamos a ver qué es lo que dice y qué es lo que cuenta esta historia. Imagínense en Estados Unidos, en una época que estamos hablando de los 20s, de esos los años 20. Una moral religiosa bastante estricta, clasismo a todo lo que da, y pues las apariencias decían más que la verdad misma. Los escándalos sexuales se destruían así como se hacían llegar
para no destruir las reputaciones, específicamente cuando tenía que ver de mujeres, personas pobres y o quienes desafiaban la jurisdicción o la jerarquía social. Entonces, pues aquí comienza esta historia, la cual les voy a compartir el día de hoy. Aquí el candidato o uno de los personajes es Edward Wheeler Hall. Edward nació en 1881 en New Jersey o Nueva Jersey, y él era de una familia rica, influyente, poderosa, todas las cosas que tenían buenas para ofrecerle la vida, pues se le ofrecieron y le fueron llegadas a él. Su padre era abogado y político. Entonces, Edward creció con muchos privilegios, creció con una educación de pues de la élite, y pues las expectativas sociales sobre él eran bastante claras. Es ser respetable, exitoso y moralmente intachable, ya que eso era lo que supuestamente pues los padres le estaban enseñando, le estaban modelando. Él eligió como un acto de ser intachable, pues el camino religioso, que se convirtió él en sacerdote episcopal. Y pues llegó a ser rector de la iglesia Saint John the Evangelist en New Brunswick, que él estaba ahí pues en el público. Él se veía como un hombre elegante, culto, pero muy carismático. Y pues este carisma que lo tenía lo hacía ser bastante admirado por muchas personas, tantos hombres o mujeres que iban y visitaban la iglesia. Ahora, en privado, era emocionalmente distante. Muchos decían que pues él estaba atrapado en un matrimonio sin amor y dividido entre la fe y el deseo. Él se casó con Frances Noel Stevens. Este es el nombre de la mujer que se casó. Una mujer bastante, pues, poderosa en la forma adquisitiva, porque venía de una familia que tenía una fortuna inmensa. El matrimonio era bastante frío, tenso, y pues se decía que él era profundamente infeliz en este matrimonio. Era solamente para eso de las apariencias, porque él venía de una familia bastante respetable, de una familia donde a él pues decía, no, pues aquí todo seriecito y abogados y en la política y todo eso, pues que es lo que la expectativa, pues casarte con una mujer que venga también de una mujer que sea de un poder adquisitivo bastante cómodo. Así es que pues los dos, pues ahora sí que se usaba mucho le conviene a mi familia, le conviene a tu familia, y pues aunque los hijos no se quieran, el amor es lo de menos y eso vendrá después. Entonces, pues ahora también vamos a hablar de Eleonor, que ella nació en 1892, todo lo opuesto a Edward. Ella nació de una familia bastante humilde. A diferencia de Ho, pues ella no tenía ni dinero, ni protección, ni poder, ni pues ahora sí que y socialmente ella era pues sensible, romántica, soñadora, apasionada por la música, y pues ella disfrutaba cantar en el coro, y como le encantaba cantar en el coro, pues como en la iglesia, y ella pertenecía a la iglesia de Saint John, que pues ahí es donde se encontraba Hills, pues ella empezó a cantar tranquila y se sentía muy bien, se sentía muy cómoda dentro del coro, pero pues ella no estaba soltera, no, ella estaba casada con un señor llamado James Mills, y pues él era el conserje del templo. Ellos tenían 2 hijos y una vida bastante marcada por las carencias económicas y un desgaste emocional que para qué les cuento. El desgaste emocional era bastante porque precisamente pues tenía muchas carencias y ellos estaban solamente ni al día a veces llegan.
Y lo único que le ayudaba a ella como su refugio emocional fue la música. La iglesia era el único lugar de expresión que ella podía sentirse como tranquila, entendida y pues ofrecerlo como una ofrenda, ese privilegio de voz que ella tenía y que ella poseía. Ahí es donde ella conoce a Edward Hall, que él era sacerdote de esa iglesia episcopal. Así es que pues ellos no se conocieron en un bar, no fueron a bailar, no fue en una fiesta, no fue en ningún otro lugar. No, 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 no. Ellos se conocieron en lugar donde teoría no existía la maldad, no existía la perversión, no existía el pecado. Pero solo en teoría no lo existía. Porque la verdad era algo completamente diferente. Hall y Eleanor se conocieron a través de la iglesia y por medio del don que tenía Eleanor, que era su voz. Ahora imagínense, el escenario, Saint John, la iglesia de San Juan, el evangelista. La iglesia, y pues este escenario donde pues en la iglesia en New Burnwick, pues ellos estaban ahí, no era así tal cual, les digo, era un templo, no era un centro social, era un espacio donde era visible las jerarquías y donde los ricos se sentaban enfrente, la gente humilde se sentaba hacia atrás, las personas trabajadoras, humildes, calladitas, no gozaban de ningún privilegio, y pues Edward Hall era el rector principal de este lugar, y Eleanor Mills, pues solamente una voz más, pero pues esa voz no pasaba desapercibida, porque cuando ella cantaba, ella era libre, pues encontraba esa paz que ella sentía. Y esa voz emotiva, profunda y vulnerable fue algo que le llegaba hasta el corazón a Hoss, tanto que le movió el piso por ahí porque pues ahora sí, como dicen, él empezó a echarle el ojito. Ella empezó pues a cantar, a sentirse pues emocionada, pues sentirse bien. Y las emociones eran tan crudas cuando cada vez que ella interpretaba las canciones, aún dentro del coro, que ella no era solista, que era dentro del coro, pues esto le llamaba mucho la atención a Josie, así como que, ay, esa voz me gusta, esa voz me encanta, tiene un no sé qué, que no sé yo, que me fascina. Bueno, Hoss empezó a darse cuenta de ella, a notarla en los ensayos, a quedarse escuchando su voz cuando ellos practicaban, corregirla cuando era necesario corregirla, pero no en público, no, porque eso es de mala educación. La tenía que corregir personalmente. Poco a poco, pues todo era, como se dice, todo bien, todo apropiado, pero pues ya ven que dicen que como decía la de Betty la Fea, que el diablo anda suelto o que el diablo es puerco. Que pues por ahí andaba, porque hablando después de los ensayos, los pasillos completamente vacíos, pues tenían ellos intercambios, lo que aparentemente eran completamente inocentes en su momento. Hablaban de la música, los himnos, las letras, los sentimientos espirituales, y de pronto, pues, todo cambió de tono. Porque fuera de la música, de las interpretaciones musicales de la iglesia, pues ella empezó a sentirse comprendida, y como ella era una mujer soñadora, le encantaba que le preguntara: ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa? Entonces las conversaciones que ninguno de los dos tenían en casa, las tuvieron esa conexión entre ellos. Entonces Eleanor, ella se preguntaba, cuando él le decía: ¿cómo estás? Ella decía: ¿es de verdad que él me está preguntando esto? Es que nadie nunca me había preguntado esto. Y ella se respondió: sí está pasando y sí le intereso a alguien.
Al principio la relación, como les digo, era bastante respetuosa, pero de pronto se volvió bastante íntima. Pero lo peor de lo íntimo, que es solamente lo físico, fue que se convirtió esta relación en profundamente emocional. Ya había una conexión emocional, no era solo lo que se les dice el affair o esta relación física. No, no era solamente, pues, el pensar, el estar íntimamente, sino fue lo que es realmente una relación sentimental. Una relación bastante duradera, intensa, documentada en cartas de amor reales, cargadas de poesía, de culpa y pues también de desesperación. Un grito de desesperación de los dos, pero Eleanor, ella estaba profundamente enamorada de ese hombre. Ella estaba enamorada porque ella sabía que no debía de hacer lo que estaba pasando y tenía culpa porque sabía que su esposo era un buen hombre, pero no la entendía y no la comprendía como ella se sentía con Edward. Y ella soñaba, o sea, era tanta la relación que tenían que ella soñaba con un futuro con él y él temía, pues obviamente el escándalo, el qué dirán. Él temía de todo esto. Entonces, pues con el tiempo los dos perdieron algo de miedo hasta cierto punto y fueron vistos juntos en público. Comenzó a circular que pues, ay, mira, ya los viste y eso que el secreto a voces, que calladitos, pero todo el mundo está sabiendo, sabe de lo que está pasando y de secreto en secreto y de oreja en oreja, pues ahora sí que toda una sociedad bastante conservadora y clasista, esto era una bomba como una olla express, lista para explotar y sacar todo lo que llevaba por dentro. Entonces, Edward, él era más que un sacerdote. Él era, como les digo, un hombre refinado, culto, protector y todo lo que esperaba una sociedad de él, todo. Para Eleonor, él representaba lo que ella nunca había tenido en su vida, lo que él le daba la atención genuina, le escuchaba activamente, la validación intelectual y pues todas estas emociones que ella tenía, él la validaba y ella solamente pues disfrutaba mucho ese tiempo, esa compañía, ser pues valorada. Y en ese tiempo, pues ya ella empezó con el tiempo a dejar de cantarle solamente a Dios y empezaba a cantarle a él. Y se esmeraba mucho más en su preparación musical para poder cantar como los verdaderos ángeles. Ahora, las cartas que ella escribía revelaban la dependencia emocional que ella tenía con él, la culpa religiosa que los dos sentían y pues el deseo desesperado de que ya no se siguiera esa relación y que nadie sospechara de lo que estaba sucediendo. Pero era tanto la desesperación y el amor que Eleanor tenía que quería huir. Quería huir con él, dejarlo todo, sus hijos, su esposo, su familia, todo para irse con él, con lo que ella consideraba el amor de su vida. Por otra parte, él hablaba del miedo, el miedo de qué va a decir mi familia, qué va a decir mi esposa, qué va a pasar con mi carrera. Esto es lo único que he hecho, esto es lo único que sé hacer. Y pues el secreto comenzó a romperse poco a poquito y Frances Hall pues ya se la solía y se dio cuenta de lo que estaba pasando. La cuestión es de que desde el primer momento que ellos tuvieron esta relación, pues ellos tenían cuando Hall y Frances se casaron,
tenían una relación bastante asimétrica. Es decir, él tenía poder, estatus, respeto. Ella tenía dependencia emocional y admiración. Aquí hubo una cosa, o sea, la cuestión es de que desde el primer momento que inició la relación entre Leonor y Edward, no estaban a la par. Porque cuando Edward se casó con Frances, pues ellos estaban en un nivel socioeconómico igual. Pero Eleanor y Jo, los amantes, ellos no estaban a la par, porque ella tenía una dependencia emocional y tenía una admiración tremenda por él, lo cual la hizo enamorarse, y él tenía, pues, estatus, poder, dinero, etcétera, etcétera. Tenía todo. Estaban disparejos. Él era un líder y ella era una groupie, como le decimos ahora, una seguidora por completo. Eso no la protegía, al contrario, la exponía aún más porque no estaban a la par y no tenía quien realmente la protegiera tampoco. Y pues el siguiente paso que dieron no fue el físico, sino fue a lo mejor un paso que fue no tan emocionalmente inteligente, porque fue por escrito. Y pues cuando procede de lo verbal a lo escrito, ¿qué es lo que pasa? Pues dejas evidencia. Entonces, pues dejaron en evidencia todos sus sentimientos. Y Jo comenzó a escribirle cartas, no solamente notitas, cartas completas, como les decía, poesía y todo. Eran cartas largas, intensas, donde ella hablaba de la culpa que sentía, la tentación, la soledad. Y Leonor pues respondió con una también absoluta devoción. Las cartas crearon este mundo paralelo que ellos nunca pensaron que alguien podía darse cuenta de lo que se estaban diciendo. Entonces, ellos estaban amándose sin medir las consecuencias y sin saber en realidad los límites a lo que esto los podía hacer. Bueno, es que no se pusieron límites para empezar. Ellos no tenían límites. Entonces, ellos soñaban sin los límites. Ahora, el vínculo que cruzó la línea fue cuando ya fue el punto de no retorno. Cuando ellos estaban juntos, solos, hubo una confesión mutua y ¡mua! Se plantaron un beso. ¡Ay! Pirotecnia por todos lados. Y pues Hawke le dijo, pues, ¿sabes qué? Lo siento, pero estoy interesado en ti de una forma que no está bien. Y ella le dice, yo también estoy enamorada de ti. Y ella le confesó, pero también desde lo más dentro le salió de las entrañas que también estaba bien emocionada y que estaba bien enamorada. Entonces estas dos personas, atrapadas en esta fantasía bastante peligrosa, pues empezaron una relación. Ahora, como diría Celina, amor prohibido murmuran por las calles. Ahora sí, así tal cual, murmuraban por las calles de ese amor prohibido que tenían entre ambos. Porque pues ella se volvió todavía más emocional. Más adelante, pues ella ya era el cariño visible, ya no se contenía y ya no se detenía para mostrar lo que ella sentía por él cuando ella estaba en el estrado cantando. No. Entonces Holt también ya empezó así como que, ay, pues mira, y que si ella, y ya la hermana esto, y que si lo otro, y que si aquí, que si allá, y ya le estaba poniendo mucho más atención, y pues la gente, miren, como dicen, infierno, ¿qué? Pueblo chico, infierno grande, y todo mundo se dio cuenta de que a pesar de que él quería controlar la narrativa, pues ya se le fue de las manos. Entonces, esta
reputación que él tenía que proteger, que no quería que bajo ninguna circunstancia fuera afectada, pues, ¿qué creen que pasó? Pues que se dio se dio cuenta que es lo que estaba pasando, evidentemente. El caso es de que ella solo tenía una relación, ¿verdad? Eso es para Eleonor, ella era una relación extramarital, mal, sí, pero pues era una relación, no tenía más que perder, no tenía dinero, no tenía eso, pero él tenía todo que perder, estatus, dinero, reputación. Y su error grande, el más grande error que él pudo haber cometido fue enamorarse de León. Y pues bueno, ya que no se conocieron, así como les digo, como iguales, porque eran en estatus diferente, y se conocían desde este marco de jerarquía, de diferencias, pues el romance termina en un triste desenlace. Porque cuando la relación inició, también estaba escrito el final, así tal cual. Lo que no empieza bien no puede terminar bien. Y esto, como en otros lugares les dicen, karma. Edward Hall conoció a Leonor en el lugar sagrado, sí. Pero no fue Dios quien los unió. No le echemos la culpa a Dios. No, 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 no. Fueron ellos que por medio de la soledad, del distanciamiento con sus parejas, encontraron la compañía que necesitaban con la persona errónea. Entonces, cuando la soledad se mezcla con el poder, pues el resultado puede ser bueno por un tiempo y trágico la mayor parte de los desenlaces. Ahora, no sabemos las palabras exactas de qué es lo que pasó entre ellos, ni qué es lo que estaba pasando en esa última conversación que tuvieron, pero lo que sí sabemos fue que fue el tono en cómo se dieron las cosas. A veces el tono dice más que lo que las palabras mismas pueden decir. Porque en septiembre de 1922, esta relación entre Edward Hall y Eleanor Mills, pues ya no estaba en su fase romántica. Ya había pasado por ahí, ya estaba en esta etapa bastante peligrosa que era el desencuentro emocional. ¿Por qué? Porque Eleanor quería que se definiera. Ya habían pasado por la comprensión, la amistad, el enamoramiento, el amor, ahora las exigencias. Ahora quiero saber que estemos juntos. Hall quería que ella guardara silencio y ella decía, no, es que yo quiero un futuro contigo porque yo estoy enamorada, porque estoy dispuesta a hacerlo y esto por ti. Y Hall hablaba del miedo que tenía. Entonces no estaban en la misma página. Él, a fin de cuentas, quería conservar esta historia, esta narrativa que se había hecho ante la sociedad, y ella quería un amor que en su momento era imposible, quería hacerlo posible. Entonces los testimonios después indicaban que pues Eleanor, ella estaba frustrada, se sentía usada, porque él nada más quería usarla para satisfacer sus necesidades que no cumplía con su esposa, y ella sí quería algo bien con él. Ella realmente se enamoró, de acuerdo a lo que dicen sus cartas. Y que ella decía, ¿sabes qué? Si no como que si no salimos bien de esto, yo voy a decirlo todo. Y ya no voy a ocultar esta relación. Entonces, él, obviamente, pues el miedo no anda en burro, todo aterrorizado, todo miedoso, del escándalo, el que dirán y todo lo que sigue, pues él trataba de continuar poniéndole límites a Eleanor, que antes no existían, o sea, no hubo límites, esto se le salió de las manos y se le salió de control, algo que él nunca se imaginó.
hasta el 14 de septiembre de 1922, esa noche del 14 de septiembre, no fue el encuentro casual que se daba en esta cita clandestina que ellos tenían. Holly y Eleanor, pues ellos se encontraban en lo que se les llama The Lover's Lane o la línea del amor, la calle del amor. Entonces ahí fue donde estaban un encuentro donde ellos habían quedado en verse, pero el encuentro donde ellos ya nunca regresaron más de esa línea. Y pues los investigadores creen que Eleanor exigía verse en ese lugar porque ya estaba desesperada, porque ya quería que pues él la reconociera ante el público, que no era solamente un amante, sino que era su mujer también. Entonces, y que él quería calmarla, tranquilizarla, pues tratar de redefinir la relación que ellos tenían y decirle, mira mujer, no te presiones, no te preocupes, tengo que hacer un proceso, es un proceso que tenemos que hacer, guardar un tiempo, porque si no, ¿qué van a decir de mí, de ti, que esto y lo otro? Y yo te quiero proteger, yo te quiero amar, pero bajo las circunstancias apropiadas y adecuadas, etcétera, etcétera. Pero todo salió mal esa noche, porque lo que ocurrió en esa noche se dice que no fue improvisado, se dice que no fue pasional, pero que tampoco fue planeado. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Eleanor fue a ese campo, a esa cita que con mucha ilusión y desesperación tenía. Eleanor no fue a ese campo a morir. Ella iba a buscar respuestas. La conversación, según un contexto histórico, probablemente giró en torno a Eleanor reclamándole a Edward por esas promesas implícitas, y Hall le estaba pidiendo a ella discreción. Eleanor le insinuaba que ella ya no podía quedarse callada, y Hall le decía, piensa en las consecuencias, piensa en lo que va a pasar. Se dice, de acuerdo a lo que cuenta la historia, que esta charla fue lo menos romántica habida y por haber, que era una confrontación completamente emocional. Pero lo que no se imaginaron es de que en ese lugar, The Lover's Lane, alguien los esperaba. Entonces, cuando los cuerpos fueron hallados de ellos, también se decía que había cartas de ellos esparcidas. Esas cartas pasionales, esas cartas de amor fueron esparcidas por toda la escena del delito. Y se dice que no fue un accidente, no, que fueron puestas meticulosamente para que la gente se diera, los investigadores se dieran cuenta de lo que había sucedido. Y que cuando las cartas reales fueron presentadas en el juicio, pues mostraron un patrón de las últimas comunicaciones que había entre estas dos personas, entre los infieles. Las últimas dos cartas de Eleanor eran más intensas, desesperadas y pues bastante demandantes también. Dentro de las cartas se hablaba del dolor, del sacrificio y el todo lo estoy arriesgando por ti. Palabras de ella en una de esas cartas. Por parte de Hall eran cada vez más frías, más evasivas y pues ahora sí que le entró la culpa. Después de ganar lo que quiso ganar y de sacar ahora sí que lo que tenía que sacar de esa relación, ahora sí le entró la culpa a Edward y le decía, es que esto no puede continuar. Dios nos está observando, o sea que Dios no los estaba observando cuando empezó todo el flirteo, cuando empezó todo eso de que sí, me gustas, no me gustas, cantas bien hermoso, que bien bonita, que esto, que el otro, y cuando se dieron el primer beso, Dios no los estaba viendo en ese entonces. Y él, debemos de ser prudentes. Poco hombre es lo que fue, pero bueno. Para los investigadores, las cartas colocadas en esta escena, pues fue
con un propósito: dejar un mensaje, dejar en claro una humillación que ella y pues obviamente el esposo de Eleanor sufrieron, y pues hasta cierto punto una firma simbólica de lo que había sucedido y quién había cometido ese acecho. ¿Quiénes la pusieron ahí? Esta es la pregunta del millón. ¿Quién puso las cartas en ese lugar? Porque no es de que voy a poner las cartas en su lugar y luego te desvivo, me desvivo y se acabó, porque eso no era la idea que ellos llevaban. Eleonor quería resolver la situación, el otro ya quería salirse de la relación, pero no al punto también de desvivirse él. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quienes la pusieron ahí conocían de esta relación, sentían odio, desprecio de esta pareja clandestina y querían que el mundo viera lo que estos dos tipos, de acuerdo a la persona que puso las cartas, habían hecho a espaldas de sus parejas legales. Eso reduce, pues, drásticamente a la lista de los posibles agresores, porque aquí no hay mucho. Las primeras personas, pues ahí dicen, Frances Hall no fue ninguna esposa ingenua que no sabía que si esto, no. Se dice que las primeras sospechas de Frances empezaron a surgir en 1922, porque ella ya notaba las ausencias frecuentes, los cambios de humor de que, ay, tú no me entiendes, ay, que si tú no me quieres, ay, que ya yo solamente quiero comer y déjame en paz, estoy cansado, y las excusas inconsistentes, las mentiras y pues nada inteligente, y pues un patrón de que sabemos que las mujeres ahora sí que han sufrido engaños, pues obviamente saben, dices, como una carta que todo mundo sabe. Entonces Edward pasaba el tiempo fuera de casa, sin explicaciones claras, porque la iglesia estaba cerrada, porque así esto, porque así lo otro. Entonces Frances empezaba a olerse que algo estaba cambiando, algo estaba diferente y las cosas no estaban bien. Decía, hay gato encerrado. Entonces todo indicó que Frances pues descubrió esas alegadas cartas que le escribía Eleanor al esposo de ella, que Eleanor le escribía a Eduardo, y pues lo que no se sabe con certeza porque Frances nunca mencionó nada, pues si sonsa no era. Entonces, lo que dicen, no se sabe si las encontró en su casa, si ella se los mostró a alguien más, o si fueron interceptadas, que no le hayan llegado así tal cual a Edward, pero ella las recibió y que las leyó, no se sabe. Frances, pues ella sabía nombres, detalles, lugares y la magnitud en la que había llegado el engaño. Ella no era ingenua, no. Ella sabía lo que estaba pasando, con quién estaba pasando y cuántas veces había pasado. Entonces, el perfil de ella, bueno, pues Frances Noel Stevens Hall era extremadamente orgullosa, socialmente poderosa, obsesionada con la reputación, igual que la familia de Hall. Y para ella el problema no era solamente la infidelidad. Más que la infidelidad, que ella eso lo pudo haber perdonado, fue la humillación pública que le hizo pasar o lo que ella sentía que iba a pasar. Si la gente se daba cuenta, porque ya había murmuros en la calle de que él le estaban pintando el cuerno. Eso le dio más en el ego que cualquier otra cosa. Ahora, peor aún se dice que el amante era una mujer pobre, una corista y sin estatus. Dijeras, bueno, pues es mejor que yo, más bonita, tiene pues más poder adquisitivo, poder social. Bueno, pierdo mi batalla, pero no, es una nada que verienta ante los ojos de Frances. Entonces, ¿cómo reaccionó Frances Hall? ¿Le gritó? No. ¿Le hizo escándalos públicos? Por supuesto que no, porque no no se iba a poner al tú por tú. Era orgullosa, recordemos que era orgullosa y de alta sociedad. No iba a hacer escándalos, pero sí se mostró bastante fría,
calculadora y silenciosa. Cuidado con las mujeres que guardan silencio. Según testigos decían que ella vigilaba a Edward a todos lados, mejor que la FBI, a todos nosotros juntos. Y que sabía cuando ella salía, a las horas que salía, ya conocía todos sus patrones. Y ella tomaba nota de todos sus movimientos, los lugares de sus encuentros, donde se visitaban, que ella sabía todo sobre la relación clandestina. Pero que nunca confrontó a Eleonor. Ella no se iba a rebajar a hablar con una plebeya. No le escribió cartas, no dejó evidencia tampoco. Y tampoco hizo amenazas abiertas que alguien pudiera pensar en que ella había dicho o hecho algo. No, tampoco. Eso es lo que más le inquietaba a Edward, que ella que sabía y estaba viendo que su esposa se ponía más fría. Por eso, miren, le estaba el miedo, miren, así. Entonces, la pregunta era, ¿Edward supo que Frances, su esposa, sabía del engaño? Al parecer todo indicaba que sí, que Edward sí sabía, por eso ya quería desafanarse de Eleonor, pero pues la otra estaba bien enamorada, pues sí. Y en las últimas cartas que supuestamente Hall hizo, y partes de esas cartas que quedaron esparcidas, se decía que él tenía un miedo creciente, y él lo articulaba ahí, que él tenía un sentimiento de urgencia por terminar la relación y que siempre en las cartas terminaban con un lenguaje en común, que era peligroso y estaban los dos en un peligro inminente, cosa que no se equivocó. Tanto es así que ellos perdieron la vida antes que las parejas. Entonces, Edward sabía que su esposa sospechaba, pero no sabía que sabía. Su reputación estaba en riesgo, podía perderlo todo, el escándalo iba a estallar y pues él probablemente, lo que probablemente no sabía es hasta dónde estaba Frances dispuesta a llegar. Como que él decía, ya se las ha de sospechar, quién sabe qué es lo que va a hacer, no sé de lo que es capaz, pero Dios nos proteja de ella, que si se enoja porque me va a ir mal. Pero no sabía que lo podía quitar del camino. Ahora, Eleonor, les digo que ella fue a ese encuentro en Lover's Lane para tratar de resolver algo. Edward fue buscando apagar esa relación, buscando un silencio. Y el silencio se los llevaron los dos. Alguien más les otorgó ese silencio, porque alguien fue buscando venganza a ese lugar. La última conversación que quedó registrada, la última conversación entre ellos nunca quedó registrada, pero el resultado quedó escrito con sangre. 2 disparos, un silencio y un mensaje bastante claro. Edward Hall sale de su casa, no hay sospechas, sus salidas nocturnas pues eran hasta cierto punto habituales, al menos es lo que él sabía o lo que él pensaba, que todo era habitual y que no había sospechas. Eleanor, como buena ama de casa, dejaba a sus hijos tranquilos, dormidos, llevaba un abrigo pesado porque estaban en septiembre, en New Jersey ya es otoño, frío, y pues todo lo que parecía ir a un lugar que ya era conocido para ellos, sin riesgos, sin peligros, y ambos creían estar a solas. Pues ahí Hall iba a este lugar rural, como les decía, Lover's Lane, cerca de Brunswick. Es un lugar, por eso les dicen Lover's Lane, donde se iban ahí a encontrar el lugarcito del amor, el rinconcito del amor casi casi.
bastante discreto, donde las personas, las parejas, iban a usar de ese espacio de su privacidad, la privacidad del espacio. Ella llega caminando, porque obviamente pues, no tiene vehículo, llegan caminando a este punto cercano, que ellos ya sabían dónde encontrarse. Ella, como les digo, no llegó en coche. Ella dependía de Ho para volver a su casa y eso la dejaba a ella en una situación vulnerable. A las 10 de la noche se da el encuentro entre ellos. Están los dos platicando bajo los árboles. Según ellos no había testigos, pero la evidencia dice también que no hubo forcejeo. Así que digas, ay, que se pelearon entre ellos o entre alguien que los quiso robar. No. No hubo forcejeo inmediato, no hubo intento de huida, no hubo disparos al inicio, nada, solo hablan. Aquí ocurre el punto de quiebre. Entre las 10:05 y 10:20 de la noche, la conversación final, una reconstrucción probable del tono, pues ahí se dice que Leonor le exigía más claridad en la relación, él habla de los sacrificios, insinúa que pues ya no pueden seguir, ella que ya no puede seguir ocultándose, él le dice pues miedo, culpa, distancia emocional, etcétera, etcétera, y pues el punto romántico pues ya no era romántico, sino era una confrontación entre 10:20 y 10:30 de la noche, pues ahí según algo ya no encaja, ahí algo pasó, porque los momentos claves eran de que el lugar no era completamente aislado, era un lugar abierto. El crimen fue demasiado ordenado y que no había señales de sorpresa, de violencia, ni de pleito, ni nada por el estilo, y que esto sugiere que los agresores ya estaban en ese lugar antes de que llegaran las personas agredidas. Es decir, la evidencia sugiere que la persona que les iba a quitar la vida ya estaba en ese parque, que ya sabía que ese encuentro iba a suceder antes de que llegara Hall y Eleanor. Entre 10:30, 10:40 de la noche, pues parece que ahí hubieron disparos que no fueron simultáneos tampoco, que hubo una distancia de tiempo. Se dice que Eleanor Mills recibe múltiples disparos, uno de ellos que fue en el cuello y que la hace fallecer rápidamente. Por otra parte, Ho, como que hubo un tiempo de espacio entre uno y otro y que recibió un impacto pum pum que a nivel ejecución fallece inmediato y sin señales de defenderse tampoco. Esto indica que Leonor no fue el objetivo. El objetivo era eliminar a Edward Hall. Ese era el objetivo. Ella solamente fue el resultado de, pero no era con la intención de eliminarla a ella. Entonces, entre 10:40 y 11 de la noche, pues aquí supuestamente dicen algo más aterrador pasa, porque los agresores mueven los cuerpos. No solamente donde sucedió, los mueven de ahí, los ponen juntos y entrecruzan las manos de ellos. Se tomaron el tiempo de acomodar a los cuerpos sin vida de Eleanor y de Edward y de entrelazar las manos. Sacan estas cartas de amor que tenían y las esparcen deliberadamente por el lugar con piedritas también para que se detengan, para que no se vuelen. Y colocan la tarjeta de presentación de Ho para que se dieran cuenta quién era él. Esto no era improvisación. Era una escenificación simbólica y un mensaje que decía, así mueren los que rompen el orden. Imagínense. Entonces, entre las 11 y 11:15 de la noche, pues ahí también se dice que no hay huida caótica, no hay una salida extrema, que con las llantas, no. Que la persona que se fue del lugar sabía por dónde pisar, se fue tranquilamente, se fue confiado en que no los iban a rastrear
y que pues parece que no hubo miedo, no hubo nada porque no hubo quien lo haya visto. Entonces se dice que fue un crimen de poder porque la persona quien lo hizo sabía exactamente cómo hacer esta fechoría. Entonces, entre las 2 del mediodía a los días después, o sea, lo que le sigue, pues encuentran los cuerpos de estas personas, fueron encontrados y finalmente pues aparecen todo lo que estaba diciendo ahí, ¿no? Pero hubo fotografías de curiosos, de prensa, etcétera, etcétera, pero la verdad comienza a desvanecerse porque no hay nada concreto. Entonces aquí lo que no se sabe es pues no fue un crimen pasional así tal cual espontáneo de que, ay, me enojé y que sí los celos y esto y lo otro. No, eso no pasó. No hubo un control emocional ni físico, no hubo evidencia de eso. No hubo tampoco una escenificación que indique un mensaje tal cual, un desprecio, tampoco. No, el agresor conocía la relación que estaba, conocía bien lo que estaba pasando. Entonces, también esto descarta robos, crímenes aleatorios, asesinatos oportunistas. Y lo que sí apunta es de que hubo un motivo personal, un acceso a estas personas y a las cartas, al poder y pues a la frialdad emocional de acabar con estas dos personas. Eleanor Mills, ella fue a ese campo buscando respuestas. Él fue buscando silencio, pero alguien apretó el gatillo. Fue alguien que no buscaba ni amor ni explicaciones. Buscaba control y lo consiguió, porque los dos cuerpos fueron encontrados, acomodados, tomados de la mano, las cartas esparcidas. Y no era con afán de ocultar lo que había pasado, al contrario, era la humillación póstuma. ¿A quién le importaría tanto la humillación póstuma? La escena fue destruida por curiosos y la prensa. Eso sí. Y por eso les digo que la verdad empezó a perderse, porque hubo muchos curiosos que fueron a la escena. Ahora, la policía no acordonó el área, permitió acceso al público y perdió pruebas bastante claves. Entonces los sospechosos obvios eran Francis Hall, sus hermanos Henry Hewell Grill Stevens, William Carpenter Stevens y su primo Henry de la Bruyere Carpenter. Eran sospechosos, pero también eran intocables de dónde provenían. Entonces los sospechosos pues tuvieron un juicio. Así tal cual como lo oyen, sí tenían su juicio. El juicio fue un espectáculo. Eleonor pues fue juzgada más que los mismos acusados, porque ella fue la que engañó al esposo. El juicio de Halls Mills comenzó el 3 de noviembre de 1926 en el Palacio de Justicia del Condado de Somerset en Somerville, con Charles W. Parker y Frank Cleary como jueces. Duró aproximadamente 30 días y pues atrajo a una enorme atención nacional, puesto que todo esto tenía que ver con familias adineradas, estatus sociales, pues estamos hablando de las familias Stevens y Carpenter, que eran bastante importantes en Estados Unidos, los nombres de estas familias. El fiscal fue Alexander Simpson y los abogados defensores fueron Robert H. Hall, Mark Gardner, el exfiscal de Nueva Jersey, y Timothy N. Pfeiffer y Joseph A. Farrot, que pues fue el perito que sacó las huellas dactilares y que testificó también. El testigo clave de la fiscalía fue Jane Gibson, pues una criadora de cerdos cuya propiedad se encontraba cerca de donde se encontraron los
cuerpos y la defensa pues presentó a Gibson como una persona sin educación y loca, donde pues quien intentó desacreditarla y relató que pues Gibson varió en diferentes ocasiones, el testimonio lo cambió en diferentes lugares, que si la cama en el hospital, que si no, que si sí, que si no. Entonces pues después los 3 acusados fueron absueltos por las inconsistencias de acuerdo a las declaraciones de Gibson. Entonces lo encontraron como no culpables. La justicia se rindió, pues ahora sí que ante el poder, como dicen, con dinero baila el perro y en todo lugar se cuecen habas. Las teorías finales y del legado de lo que sucedió. El caso Halls Mills pues sigue sin resolver y es recordado como un caso de crimen de clases sociales, un fracaso completamente fracaso judicial y un símbolo de la impunidad. Ahora, el caso Halls Mills no es solo un caso de una historia de amor prohibido, un crimen pasional o un crimen antiguo. Es un ejemplo documentado del poder y lo que puede hacer el poder y el dinero, la influencia, la posición social que sí pueden interferir directamente en la búsqueda de la verdad. Edward Wheeler Hall y Eleanor Mills fueron asesinados la noche del 14 de septiembre de 1922. Sus cuerpos fueron hallados 2 días después. La escena fue contaminada, la investigación fue deficiente y el proceso judicial profundamente cuestionado. ¿Hubo sospechosos claros? Sí. ¿Motivos evidentes? Sí. ¿Hubo indicios suficientes para mantener abiertas las dudas? Absolutamente. Sin embargo, nunca hubo una condena. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no hubo una condena? Durante el juicio, gran parte de la atención no fue cómo murieron las víctimas, no, sino cómo vivieron las víctimas. La atención se centró en la infidelidad de los dos, no de cómo se fue que les quitaron la vida y de la escena de los hechos. Eso no fue lo que importó en ese juicio. Entonces, su relación fue expuesta, analizada y juzgada públicamente, mientras que las estructuras del poder, pues, que rodeaban a Edward Hall, pues ahí quedaron. A gran medida, pues, recordemos que la familia de Edward también estaba bien establecida en la política. Además, 100 años de distancia, el caso sigue oficialmente sin resolver, y no porque falten teorías, no, hombre, si eso es lo que sobra, sino porque las pruebas que podían haber sido, pues fueron cambiando el rumbo de las cosas y se perdieron al no sellar el área y al dejar que cualquier persona, hijo de vecino, caminara por el lugar, agarrando la evidencia, tocando la evidencia y pues tomando fotos que no debían de tener acceso a eso. Y se ignoraron cosas que nunca se investigaron a fondo. Este caso de Halls Mills, pues dejó una huella importante en la historia criminal de Estados Unidos, porque marcó un antes y un después de una relación entre la prensa, la justicia y la opinión pública. Y siguen siendo como uno de los ejemplos más claros de cómo la justicia se puede convertir en un espectáculo sin necesariamente pues acercarse a la verdad. Y más hoy en día que tenemos muchos programas, tal cual como este, que se hablan sobre crímenes del día al día o crímenes reales, que cada uno hace sus especulaciones y cada uno hace sus conjeturas sobre qué es lo que pasó y en muchas ocasiones le agregan su salsita y su crema a los tacos y eso hace que un caso real, fuera de dar solamente la evidencia o de hablar sobre hechos que realmente pasaron, se hablan de especulaciones. Entonces, una sociedad que más preocupada en proteger las reputaciones, se enfocaba en todo eso, más que esclarecer el homicidio tal cual, porque fue no uno, sino fueron 2 personas que perdieron la vida en ese lugar. Edward Hall y Eleanor Mills sí cometieron errores, sí, pero también fueron víctimas de un crimen violento, que también fueron víctimas de un contexto social muy lamentable y su historia permanece abierta, no solo en los tribunales, sino también en la memoria colectiva del debate pública, debate público, porque mientras no se respondía quién
les quitó la vida, la pregunta sigue siendo válida. ¿Se hizo todo lo posible realmente por descubrir la verdad? ¿O hubo quienes permitieron que ciertas cosas salieran a la luz y otras cosas se guardaran? Son preguntas que tal vez nunca vamos a saber, porque el hecho es de que sí hubo muchas manos ahí y que hubo influencia y poder, definitivamente. Muchas gracias por acompañarme a este video de True Crime Tuesday y pues espero que les haya gustado este contenido. Por favor, comenta y comparte si es algo que te gustó esta historia aquí, por favor, o tienes sugerencia para cualquier otro caso, ya sea reciente o de la historia, pues aquí dinos en los comentarios, en la caja de comentarios, sobre qué otro tema te gustaría que platicáramos aquí en los martes. Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo caso el próximo martes. Cuídense mucho, Dios los bendiga y recuerden que las les quiero y Dios los bendiga. Nos vemos aquí todos los días, martes y jueves grabado, lunes y miércoles. Nos vemos en vivo y en directo. Gracias. 4 de la tarde del Pacífico, 6 horas de la Ciudad de México. Bendiciones.